bienvenidos a este espacio que hemos hecho para todos ustedes respecto a la seguridad. Estamos siempre apoyados por unos grandes. Mutual de Seguridad está acompañándonos y está apoyando fuertemente en esta campaña de Voy Seguro en la Moto. Vamos a hablar de muchas cosas y hoy día voy a conectarme con Calito Parra, también piloto, también pilotazo, porque queremos tocar un tema bastante interesante que es respecto al piloto. Carlos, me estoy conectando contigo y aquí juntos vamos a estar. Hay varios temas que queríamos conversar hoy con respecto al piloto. Una que tú la vas a mencionar ahora. Sí, tiene que ver con todos los efectos psicológicos o los efectos desde la percepción que cada uno de nosotros tiene al momento de subirnos a la moto. Porque cada uno no solamente maneja una moto, sino que maneja el cerebro y cada uno a veces el cerebro lo termina manejando a uno. Entonces es algo que es súper interesante que tú, y te agradezco la invitación, que hablemos acerca de lo que nos pasa en nuestras emociones cuando nos subimos a la moto. La gran mayoría de los accidentes que se producen es porque nuestra cabeza, íbamos arriba de la moto, pero nuestra cabeza no iba centrada en la moto. Exacto, exacto. Hay Sí, un tema que hablamos de un principio, que es la percepción al miedo. Lo que los pilotos que no le sí, temen a nada, son un peligro, Carlos. Tú también eres así es, motociclista, entonces sabes perfectamente lo que estamos hablando. así es. Fíjate que es bien interesante esto que tú mencionas porque yo llevo casi, y yo creo que muchas personas que están acá han visto como algunos compañeros de ustedes cuando tienen un accidente se terminan bajando de la moto. O, por ejemplo, no sé Exacto. si les ha pasado a ustedes que eh, participan en un accidente, ven un accidente y se cuestionan incluso decir, hoy si vendo la moto. ¿O cuántos de ustedes les pasó, además, que fueron papás y dijeron, hoy y ahora ya no, ya tal vez no tengo que manejar tan fuerte, no tengo que bajar la muñeca? Entonces eso tiene que ver con las percepciones de riesgo. Es bien interesante esto porque no sé si les ha pasado, pero a mí cuando he tenido que ir a socorrer a un compañero, me han dicho, y que tuvo un accidente, me dicen, es que no lo vi, es que no vi cuando iba a volar en U el tipo, o no vi la mancha de aceite. No sé si te ha pasado a ti, George, o escuchar estos comentarios. Sí, po, sí, Entonces, esto es muy importante porque cada uno de nosotros tiene un sensor que es la percepción de riesgo. Entonces, existe la percepción real, que es que está la mancha de aceite, pero realmente nosotros no la vemos porque cada uno tiene una percepción de riesgo distinta. Entonces, mientras más años de piloto tengamos, los experimentos así lo dicen psicológicamente, mientras más años tengamos, más somos capaces de ver riesgos. perfecto. La Entonces, experiencia. la experiencia te anuncia el peligro, pero lo interesante es que las personas que están comenzando en el mundo de las motos no alcanzan a ver todos los riesgos, pese a que están más atentos a la carretera, pero no alcanzan a ver qué va a pasar al futuro, porque están preocupados aquí. No sé si te ha pasado cuando tú has enseñado a manejar moto, que la gente ve aquí la moto y no ve a no sé cuántos kilómetros más allá, que es la idea. Exacto. Entonces la percepción de riesgo en la persona va cambiando con los años y también va cambiando por la experiencia. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, si uno es papá, uno inmediatamente, yo fui papá hace unos 5 años y me cuestioné cómo manejaba. Afortunadamente yo ya venía evaluando cómo manejaba, entonces no fue por mi hija que yo cambié la manera de manejar. No sé si te hace Sí. sentido a ti que tú también eres papá. De hecho, los que tenemos familia, obviamente cuando aparecen los hijos, uno creo que baja un poquito no el cambio, sino La que manilla, baja los riesgos, eh, así es. arriesgas menos. Justamente me acordé de algo, Carlito. Me acordé justamente de Carlos de Gabardo que una vez a un grupo de pilotos nos dijo, chiquillo, agua, agua es petróleo. O sea, ustedes ven agua y no se confíen que es agua, po. Eh, Sí, puede ser petróleo. Entonces, ahí está un poco lo que tú justamente estás diciendo, el tema de la experiencia también, el que te va diciendo, oye, no seas tan confiado, no creas que todo esto es fácil, no creas que todo está como pintado para ti. Hay que no andar con miedo,
pero sí hay que abrir un poco el espectro de que todo puede ser peligroso al mismo tiempo. O sea, tenemos la opción de que podamos pasar por un peligro, sin duda, todo el rato. Es- Esto es súper importante lo que tú dices porque eso se llama percepción selectiva. Entonces, mientras más experiencia nosotros vamos metiendo en nuestra cabeza, más elementos que pueden ser peligrosos. Entonces, al principio, si alguien no te dice que el agua puede ser aceite, me acuerdo mucho en Santiago, debajo del túnel del Santa Lucía, no sé si has visto ese túnel, y que se caía una moto, se caen anualmente una y otra moto, y van quedando todos como de colección ahí. Y tiene que ver claramente con ese efecto, ¿no? Con la percepción selectiva. Y obviamente con la percepción selectiva también que tienen algunos que tienen algún superpoder que dicen, no, a mí no me va a pasar nada. No sé si escuchan, no, esto no me pasa a mí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, tú tienes ahí en la red un video súper interesante que van echando carrera un auto con la moto y pasa la moto. Sí, Tú, entonces, vemos tanto esos ejemplos que nos sobresaturamos. Entonces nosotros como motociclistas no ponemos atención ya. Lamentablemente, es al revés. No sé sí, cuántos les pasaba que fumaban y tapaban la cara del viejito que tenía el hoyo aquí. ¿Te acuerdas? claro, claro, ya era Entonces, demasiado. ya es demasiado, entonces le echan ahí un papel al viejito para no verle el hoyito aquí, para no acordarse de lo que puede pasar. Entonces, sobresaturación de información hace que la percepción selectiva también cambie. Y la percepción de riesgo, entonces, entonces no la pescamos. Y ni hablar de la percepción de riesgo, que está comprobado que con más copete o con alguna cosita, también en la percepción de riesgo cambia. Entonces, obviamente los reflejos cambian y ahí podemos hacer una clase completa y hablarnos de qué es lo que pasa en el cerebro cuando está en esa. Exactamente, exactamente. Oye, sí, justamente comentando el video ese que subimos hace un par de días, eh, obviamente existe la opción para los que son incrédulos que puede hacer un video falso, Mm, hay un montaje, pero no importa, es la idea. Lo que nosotros, la intención nuestra es mostrar un poco de lo que, porque eso podría haber pasado, sin duda. La moto, yo la alcancé a ver y claro, hay unos escombros que tiran el mismo choque que la moto pasa de largo y no se mueve nada. Y ahí tú dudas, dices, bueno, este video debe ser arreglado, pero no importa. La intención que teníamos era era obviamente llamar la atención pero, y darse cuenta de que un auto eh, es un segundo, o sea, un descuido. En este caso fueron un auto que iba corriendo, seguramente la moto no estaba, no tengo idea. Y obviamente esa camioneta que estaba girando no iba a ver nunca el auto porque venía a alta velocidad. Y eso puede pasar peor sí, a pues, nosotros, a los de la moto. sí. Fíjate que en otros países, y esto es algo que estamos al debe como cultura, se hacen evaluaciones psicológicas en donde se evalúa la percepción del riesgo de cada persona. Entonces les muestran ciertos tipos de videos y les dicen, a ver, vamos evaluando qué va a pasar y dónde viene el riesgo. Y lo interesante es que las personas van evaluando qué tan peligroso es el escenario. Pero aquí no estamos al debe. Eso pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, se evalúa así. Pero es lo interesante, por ejemplo, que en Argentina o en Perú se hacen evaluaciones psicológicas para dar licencia y evalúan estas mismas cosas que estamos conversando. Entonces no es tan lejano, podríamos hablar de Inglaterra, Estados Unidos, pero también en los países vecinos, que no vamos a decir si manejan bien o no, pero les hacen una evaluación psicológica. Así es que ese es como el primer tema que me parece súper importante que tú lo hables. Y ahora, para nosotros, para todos los que somos motociclistas, yo creo que la inercia del día a día y la costumbre también a veces nos bajan la percepción del riesgo. También nos come la rutina. Exacto, exacto. Yo recuerdo, sí, Sí, te escucho. yo recuerdo algún piloto que mencionaba que la mayoría de los accidentes se producían cuando ya después de un viaje largo ibas llegando a tu casa. Como te conocía ahí la cuadra, como te conocía ahí el barrio, y ahí venían los accidentes. No cuando andabas ahí en el desierto, no, al lado de tu casa te pasaba.
se dice que a veces son los 40 kilómetros al salir y los 40 kilómetros al llegar. 40 kilómetros Así es, porque vais saliendo, vas pensando, vas con esas ganas de hacer una tremenda ruta y vais con tu cabeza en otras partes, menos donde está ahí arriba de la moto. Luego, como dijiste así tú, es. eh, al regreso, porque te querís duchar, te querís tomar un café, la cabeza está ya en la casa, ya se bañó, se afeitó, pero nada, pues, vienes andando en la moto y es verdad, Sí, es verdad. sí. Y ahí, Es bien entonces, natural entonces. y volvemos a lo mismo, po, la percepción de riesgo cambia. Entonces, creo que es un tema súper bueno el que tú has planteado, que es cómo la persona, el cerebro, también influye en la manera de manejar moto. Ahora, eso es el principio, que estamos hablando de la percepción de riesgo. Otro tema que tú me dijiste, no sé si quieres que sigamos con el siguiente tema o qué Sí, hacemos. por supuesto. ¿Sí? Yo aprovecho de saludar a los amigos que están conectados, a Gustavo, a Ray, a Andrés Gallo, Felipe Cid, Alan Celis, eh, Grande Alan Carlos ahí. Reyes, Este Apoyanco, están conectados y si quieren participar pueden escribirnos. Nosotros estamos viendo acá las preguntas y las podemos llevar, las podemos trabajar. Oye, Carlito, el otro tema que es súper importante es el tema de la ansiedad. Estamos en este minuto, lo hemos hablado varias veces nosotros en nuestro Instagram, donde estamos encerrados varios meses, 5 meses. Eh, Sin duda, el volver a la moto va a tener que ser tranquilo, ¿no? No podemos llegar y largar como antes porque ya uno venía con un ritmo de manejo, mil cosas. Hoy día Así es. lo único que queremos es salir. La cabeza creo que va a costar un poco acomodarse. Así como nos acostumbramos de cierta manera a estar encerrados como pájaros, va a pasar lo mismo cuando abran la jaula y los pájaros salgan volando. Sí. Fíjate que el concepto de ansiedad a veces cuesta entenderlo, pero les voy a enseñar algo a todos los que nos están viendo para que nunca más se olviden y se van a dar cuenta que muchos de nosotros hemos tenido ansiedad. Ansiedad es ansiosa mente. Entonces, mente ansiosa. Cuando tú estás con la cabeza transmitiendo en la cabeza 24 horas con la radio, esa es la ansiedad. Entonces, lo interesante de esto es que muchas veces nos subimos a la moto, pero nuestra cabeza está pensando en miles de cosas más. Y como tú dices, cuando comencemos a andar en moto, no solamente tenemos los problemas de me contaminaré o no, sino llevaré el virus a la casa, que yo creo que ese es un tema no menor para todos, ¿verdad? ¿Verdad? Por algo muchos de ustedes no han salido a andar en moto. Y yo te voy a preguntar, y aquí George te pido y que nos cuenten las personas que nos están viendo, eh, ¿qué hacen cuando, por ejemplo, vais a la feria? ¿Qué medidas tomáis de cuidado? ¿Cuál es la medida que tomáis para no contaminarte? ¿Cuál sería, por ejemplo, tú, si vais, cuál es la que tú tomáis para no contaminarte? Yo tengo varias, tengo varias. La primera, obviamente, mascarilla que no me la puedo sacar por nada del mundo. Ajá, Eh, Luego, el tema de los vueltos también es un asunto un que tema, me parece que es ¿cierto? súper práctico. Es tratar de no recibir vueltos y pasar la plata justa, o sino que te, te hagan la cuota de la plata que tú estás entregando. Y el resto, la distancia social. Justamente me voy a extender un poquito en esa parte de lo que habíamos hablado con respecto al autocuidado. El autocuidado que también nosotros tenemos como pilotos, que ya habíamos hablado de los guantes, hablamos también, vamos a hablar de los cascos, de las chaquetas, las botas. Nosotros estamos, Carlos, ya estamos acostumbrados a que la moto viene con eso, viene con que nosotros tenemos que cuidarnos, el autocuidado. Sí, Eh, sí. y hoy día Y la gente tiene que también empezar con todo esto, si no, no vamos a terminar nunca. así es. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú llegáis a la casa y ¿quién limpia las verduras o las frutas? ¿Quién tiene que echar rociador, spray? ¿Quién hace la otra parte? La hace mi vieja que está acá en la casa. Bueno, mira, todo lo que tú acabas de decir, lo que están contando acá, por ejemplo, dicen lo mejor es pagar con tarjeta, yo pago con máquina. Todo eso tiene que ver con algo súper interesante que se llaman claves de seguridad. ¿Habéis escuchado ese concepto? No, Las claves de seguridad, todos tenemos claves de seguridad distintas. Entonces, por ejemplo, para mí, cuando comenzó la pandemia,
yo dije, tengo que ir a comprar todo el supermercado. No me llevé todos los confort, debo decirlo, pero Y traje, lo hizo traje solo. mucha comida. No, no fui yo. Pero lo interesante es que mucha gente tiene la clave de seguridad de que para estar tranquilo hay que traerse todo el supermercado. Sin embargo, mi señora, por ejemplo, es sácate los zapatos y échate a un mono cuaternario. Entonces, lo interesante es que cada uno de los que nos están viendo tiene que entender que tiene medidas, como tú bien dices, de autoprotección, pero son medidas para la cabeza, para estar tranquilos nosotros. Y es por eso que no sé si te ha pasado a ti o que nos digan las personas que nos están viendo, que a veces uno se agarra, por ejemplo, me dicen unos pacientes, oye, yo llego a la casa y mi señora me anda persiguiendo con el cloro y me anda echando cloro por todos lados. Entonces, claro, no lo entiende porque en la medida de autoprotección, la clave de seguridad de esa mujer es distinta a la del hombre. Sí, Entonces yo creo que cuántos de ustedes han peleado aquí en las casas porque no entienden que el otro, su medida de protección es distinta a la de ustedes. exacto, exacto. Entonces eso es súper importante porque cuando tú te subías a la moto y tu señora tal vez no va a entender que su clave de seguridad es que tú no salieras ahí en moto. Su clave de seguridad era no te subas a la moto ni por si acaso. Y tu clave de seguridad tal vez va a ser yo uso alcohol y mascarilla y sigo andando en moto. Entonces lo interesante es que cada uno tenga la capacidad de entender la vulnerabilidad del otro, Del ¿verdad? otro, exacto. Porque si no, nunca vaya a entender por qué el otro está tan preocupado. ¿Verdad? Así que esa es la Mira, palabra clave, ¿sí? aprovechemos de una acotación que nos hizo Gerardo Pérez, salir a comprar temprano, dice, antes que se junte la gente. Igual es bueno. Sí, claro que sí. Pero esa es su clave de seguridad. Sí, Esa es su exacto. clave y está súper bien. Eh, pero hay otras personas que dirán, mira, yo prefiero ir de noche cuando ya están cerrando. Y esa persona lo interpreta. Volvemos a lo mismo de la percepción de riesgo. Cada persona puede interpretar una forma distinta. Entonces, aquí les vuelvo a insistir, la ansiedad, si nos subimos a la moto, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Cómo nuestra cabeza está conectada con la carretera o con el camino, con la calle, y no estamos pensando si el virus que no lo podemos ver, nos lo podemos contagiar. Y eso es lo que produce la ansiedad, andar pensando con la radio, 24 horas que te transmite. Así que acuérdense, la palabra ansiedad es ansiosamente, mente ansiosa. ¿Cuántos de ustedes se acuestan y siguen con la radio aquí transmitiendo? Entonces, Bueno, es algo que vamos a tener que aprender a ingresarlo dentro de nuestro checklist de así autocuidado. es, así es, Y que no nos distraiga, así como nos ponemos los guantes, Carlos, pero tiene que entrar esa parte que es el autocuidado con respecto a lo que viene ahora con el nuevo protocolo del COVID. así es. Carlos, otra cosa también que nos vamos, perdón, que nos vamos a encontrar Ujú, justamente cuando empecemos a salir, es con una especie de tensión, una tensión no tan solo de nosotros, sino que también del resto. También puede ser de los automovilistas. sí, Esa tensión se va a transformar, eso finalmente es un estrés que vamos a tener que sí, compartir en la carretera, en la ruta, en el camino, en la calle, en todas partes. sí. Te cuento un poquito de eso. ¿Te gustaría que te contara? Pero Mira, por supuesto, el, el estrés es toda situación que altere tu rutina y que tú te sintáis que las capacidades no las tenés. Entonces, más de alguna vez seguramente a los que están aquí leyendo les pusieron un trabajo que era más difícil y que no se lo habían explicado y eso genera estrés. Entonces hay niveles de estrés. Hay niveles de estrés positivo que te permiten sacar un trabajo o manejar de noche con lluvia y lograr salir de esa situación atento, pero hay otro nivel de estrés que te cambia el ánimo y el estado de ánimo y invade tus emociones. Y ahí está un estrés negativo que es el que tú dices que la gente, el miedo lo transforma en un estrés negativo. Ahora, esto es bien interesante porque depende de la emoción que tú generes, vas a tener reacciones distintas. Ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado que me comí una curva. No sé si has escuchado eso alguna vez de algún eh, motociclista. Eso es quedarse, eso realmente eh, es que tiene que ver con que
tú vas y el miedo te paraliza y quedas paralizado, chocas porque el miedo te paralizó. Entonces, lo interesante de esto es que, por ejemplo, con la rabia, la persona también puede desconectarse emocionalmente. ¿Habías escuchado eso? El estrés No. hace que tú te puedes desconectar emocionalmente. Entonces, por ejemplo, digamos que tú sabes manejar, pero te subiste a la moto enojado. Y cuando te subes a la moto enojado, se te para la moto. ¿Te ha pasado alguna vez? Y tú Sí, pasás primera y se para la moto. Entonces, lo que para ti es normal en ciertas condiciones, cuando estás estresado, tu cabeza no funciona de la misma forma. Cuando estás enojado, se hace un efecto que se llama el efecto túnel, que terminas viendo un solo punto y pierdes todo lo que está alrededor. Y esto tiene que ver, y se los cuento a los amigos, porque ¿cuántos de ustedes más de alguna vez están enojados? Y cuando están enojados, salen a andar en moto para distraerse. Y salí enojado. Y enojado no, significa también estresado. eso es complicadísimo, pero fíjate que a mí me pasa algo totalmente distinto. O sea, yo no puedo andar en moto enojado. No, no podría, porque no me gusta mezclar mi pasión con lo personal o tal vez con algo que me pasó en la pega, etcétera. Creo que el switch que uno tiene que hacer antes de subirse a la moto, tiene que dejar apagado esa parte, esa rabia y poder subirse tranquilo. Eh, 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 como que eso Carlos, sabes que yo he visto gente que se ha subido a la moto y salen haciendo lo que tú decís, de repente se le puede apagar el motor, o salen rápido haciendo tonteras, eh, desquitándose con la vida, no entiendo muy bien, pero en así mi caso creo que es importante que cuando tú te sentás en tu moto, estás en la tuya, po. es Eh, verdad, pero nadie te enseña eso, po. mm, ¿Quién lo enseña? exacto, Entonces es tan exactamente. interesante lo que tú dices porque el espacio ojalá no se invada. Yo tenía un amigo que siempre que peleaba con la señora salía, pero ¿para qué te cuento? Entonces yo lo que le recomendaba a él era que primero, él vivía en un edificio, vivía como en el piso 10, Ajá. caminara pasito a pasito por la escalera, pero no enojado, pasito, pasito, pasito. Y cuando llegaba abajo ya podía evaluar si quería realmente salir en moto o no. Ah, bueno. Pero, pero cuando nosotros, y esto es una recomendación para todos los que te están viendo, cuando estáis muy enojados, es interesante, o cuando no puedes centrar tu cabeza en algo, caminar lento, pero así lento, lento, una patita, otra patita, y eso te ayuda claramente a poner tu cabeza en el aquí y no en la emoción. Esto es súper interesante porque las emociones se han comprobado que duran 0,2 segundos. Una emoción, la rabia, dura 0,2 segundos, pero después te queda y peleas con tu señora por 2 semanas. La rabia, después no te acordás ni por qué peleaste, pero la rabia, esa rabia como emoción o como la alegría pasan así. Listo, pasó la emoción. Ahora, como tú la decodificas, es el tema. Entonces, les quiero, por lo menos a propósito de lo que estamos hablando del estrés y entender que cuando estamos estresados perdemos nuestra noción y vistas de lo que pasa. Es súper interesante también entender, no sé cuántos les ha pasado de los que están acá, que cuando se sacan un choque quedan como tiritando. No sé si te ha pasado después que te sacáis un hoyo y después como que la adrenalina como que te deja así como que tenés que tirarte para el lado. Bueno, Claro. eso es estrés. Eso es un estrés positivo. La adrenalina se activa y mira dónde va. Va a los músculos grandes, va a los brazos y a las piernas, el estrés. Por eso movimientos pequeños como apagar la radio, o sea, apagar la llave, no lo puedes hacer. Estos movimientos no están hechos para el estrés. El movimiento del estrés está hecho desde cuando existían los dinosaurios para que nosotros trepáramos las rocas o los árboles. Sí, Los músculos grandes nos permiten salir de una situación de estrés. Pero, por ejemplo, apagar la llave no podéis. Sacarte el guante no podéis porque son detalles. Entonces, lo interesante a propósito de lo que estamos hablando es entender que nuestra mente también se sube a la moto aparte de ti. Son dos entes a veces distintos.
y ahí se causa un accidente. Entonces, en el estrés, lo que deben recordar es que si estáis estresados, mejor tira la moto al lado y luego de eso sigue manejando. Ahora, el tema es que así cuando te bajáis, si te bajáis y seguís peleando por WhatsApp con la pareja, eh, no, no, po. O si te fumáis un cigarro, claro, la nicotina ayuda a bajar los niveles de estrés, pero obviamente esa nicotina te vuelve después. Entonces, mejor hacer algo como volver al aquí. ¿Lo Mira, entiendes? perfecto. Mira, Felipe Cid San Martín dice, para mí la moto es relajo, desconectarme y pensar solo en el camino y olvidar los problemas. La raja, Felipe, es lo que Sí, po. está Carlos diciendo. Eso es, eso es. No hay que mezclarlo Sí. jamás con el estrés, no hay que manejar enojado, eh, sacarse esa tensión, poder conectarse con tu moto, siempre es como bailar es como bailar con la novia, como dicen por ahí, pero no vayas a bailar enojado, po. No, La po. moto es tu pareja en el fondo, y tienes que tratarla como tal. Está bien, me gustó, Yo Felipe, tu comentario. me gustaría explicarles algo. ¿Te puedo contar algo, George, que creo que es Sí, súper importante para todos que lo aprendan? Miren, esto se llama los detonadores emocionales. Miren, yo siempre hago aquí con mi pizarrita amiga, a ver, te voy a poner pantalla completa. agrandar. ¿Me ves? Muy bien. Ahí. Sí, te veo. Mira, lo que ocurre aquí es que todos vivimos una emoción normalmente tranquilo, pero no sé a cuántos de ustedes les pasa que algo les dicen en la calle o los empujó una señora en la moto o lo que sea, e inmediatamente nosotros prendemos con esta emoción y nos perdemos de Claro. la racionalidad. Exacto. Esta es la razón. Y nosotros, la gente se desconecta. ¿Te acordáis del caso Quiero mi cuarto de libra ahora? Ahí tiene una persona que se que pierde el control. Esto de aquí para acá, y los que algunos atienden clientes, por ejemplo, tengan ojo, porque lo peor que tú le puedes decir a una persona es, ya, pero cálmese si no es para tanto. Entonces la gente, lo interesante es que a veces pierde la conciencia, y esto se llama detonadores emocionales. De aquí a acá, 15 minutos, 10 minutos, que la persona se pierde racionalmente. Y es por eso que ante un proceso de estrés, bueno, obviamente después yo aquí siempre viene la baja, no sé si la logras ver aquí. A ver. Y cuando ahí, después viene la baja de la emoción, pues aquí imagínate la rabia, gritaste, la persona se enojó, se bajó con un bastón retráctil a echarle la choría a la persona, lo que sea. Pero después viene la baja, no sé si aquí se ve. Esa A ver. fase que nosotros le llamamos el chu, la fase del chu, es cuando decís, chuta, la embarradita que me mandé, pues. Chuta, chuta, los niños están llorando en la casa, chuta, dejé un hoyo en la puerta. ¿Ah? Entonces, luego de eso nos vamos dando cuenta que no era la emoción que teníamos que llevar. Entonces, como dicen aquí, estar con muchas preocupaciones te genera muchos más detonadores emocionales. Entonces, ¿sí? No, lo que te voy a decir justamente, que tocaste un poco el tema de esa explosión que se habló en un minuto. Cuesta, ¿ah? Cuesta de repente, pero creo que eh, no todos tenemos un autocontrol con respecto a algunas cosas que te pueden pasar en la calle con otro conductor. Hoy día creo que lo mejor que uno puede hacer es respirar profundo, seguir tranquilo y no pelear, Sí, porque recuerden que nosotros andamos en un vehículo súper débil, somos parte de la carrocería, es un dicho que ya está súper claro para todos ustedes, eh, pero hay gente que está eh, más explosiva aún que nosotros, pero dentro de un, de un auto. sí. Y ya tú has visto, Carlos, en YouTube, en algunos videos en la televisión, lamentablemente, que hay gente que le da lo mismo tirarte el auto encima y botarte. Entonces, recomendación es respirar, chao, chao, Esto, olvídense. esto, esto es bien interesante lo que tú dices, George, porque ¿te acordáis de un video que andaban unas motos de velocidad y una familia iba dentro de una camioneta grande, una sub,
y pasó a arrollar uno y le iban poniendo las motos y seguía arrollando a los otros a las otras motocicletas. ¿Por ahí de ese video hace un Ah, tiempo no. salió? Y es interesante porque esa persona, cuando obviamente todos los motociclistas iban a romper el auto, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos, hay como dos de esos videos. Pero lo Ah, sí. interesante, pero lo interesante de eso es que la persona del auto iba tan estresada que perdió la noción de manejar. Entonces empezó a arrollar a lo que pillara nomás. Pero lo que tenía ese sujeto era miedo. El miedo lo paralizó. El miedo te hace comerte una curva, que es la típica frase, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando tú estás estresado, ¿qué pasa? Bueno, pierdes la capacidad de reacción, ¿cierto? Obviamente nuestros movimientos son más lentos, porque como ya les contamos, obviamente los movimientos prensiles no funcionan en el momento de estar estresados, porque la adrenalina no llega a estos lugares. ¿Qué otra cosa más te pasa? Obviamente que la concentración baja. Es súper interesante y esto se los digo a todos los amigos. Se han hecho tomografías del cerebro y se mueren neuronas cuando uno está estresado. Por eso después no te acordáis de las cosas donde las dejaste. Se mueren neuronas cuando tú estás en estados de estrés. Entonces, obviamente con mayor razón, tus estados de concentración bajan y así después tomamos accidentes porque no viste que iba a volar en el auto. La capacidad visual baja, la percepción selectiva, como ya dijimos, se aumenta, entonces no te fijas en detalle y obviamente lo más importante es el efecto túnel. Y el efecto túnel es que nosotros no logramos seleccionar los estímulos que están alrededor. Obviamente se habla del efecto túnel que normalmente pasa cuando va a más de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Que se hace un ángulo de 45 y veis solamente lo que hay en 45 en comparación a los ciento y tantos metros que hay lento en la moto. Pero en la visión de túnel también te pasa cuando estás estresado. Entonces, claro, la gente se baja del auto y va a pelear con una visión de túnel. No ve lo que tiene el tipo en las manos. No ve que viene acompañado. Y ahí vienen los problemas. Sí, Entonces, tenemos como tú bien dices, la autoprotección es súper vital. harto que perder y hoy día, sobre todo, no somos los únicos que estamos con esa ansiedad, con ese estrés. Está todo el mundo igual, así que la recomendación es a mantener la calma, a olvidarse del problema que podamos tener, a tocar la bocina y simplemente nada más, y hacer el sitio y eh, evitar un accidente, es lo que queremos hacer. Evitar, Sí, evitar un accidente, porque realmente hay que decirlo tal cual. Uno realmente se calienta y la cosa es peor. Así que control, respirar, acuérdense, acuérdense que tienen que llegar a la casa, acuérdense que tienen que disfrutar de su propia moto, que no les hagan una rayita y nada, cuídenla. Bueno, así es, esa es la recomendación. así es, George. Carlos, eh, quiero agradecer toda tu ayuda, toda la buena onda y te voy a dejar Gracias a invitado ti. sin duda para otra ocasión. Vamos a tener que hacerlo por Instagram, sí, porque es Por más donde fluido sea, sí, pues claro. la transmisión. Cualquier medio en Y, donde las personas nos vean está bien. y te iba a preguntar, tú tienes un espacio que quiero aprovechar de, de- de que me des el aviso. Tienes Te una agradezco. plataforma también. Sí, te agradezco mucho la posibilidad de hablar de nuestra plataforma. Nuestra empresa se llama Centro de Peritaje y habla de temas de seguridad y emociones también. Y hemos, hace un tiempo ya en YouTube, tenemos la consultora CDP, se llama, si lo buscan, y van a encontrar todos estos temas en Masterclass que hacemos con mi socia Pilar y Pilar Sandoval, y ahí nos pueden encontrar, Centro de Peritajes. Y lo interesante de esto es que hablamos de emociones y cómo enfrentar estas situaciones, cómo enfrentar tiempos de pandemia y sobre todo cosas que nadie habla acerca de la depresión o temas emocionales que a veces nunca nadie nos enseñó y estamos al debe con eso. Así es que creemos que es una forma de ayudar y apoyar a las personas que tengan esa posibilidad de escuchar a profesionales y que puedan sacar temas de ahí. Así es Excelente. que te agradezco la posibilidad. No, gracias, gracias a ti, Carlos, y de verdad que estás invitado. Recuerden que Carlos es motociclista, así que por lo mismo nos entendemos bien en el Sí, idioma, pues. por lo menos de de las dos ruedas, pero el resto, felices de poder tener
ese aporte es un análisis importante que tenemos que recibir. Nada, pues, estamos trabajando como para que nuestros amigos puedan evitar un accidente. No tan solo, no, esto es súper importante, que llegamos a eso. Hablamos de que nosotros tenemos que ir con vestuario apropiado, tenemos que tener nuestra moto en buenas condiciones. La ruta también juega un factor importante en caso de accidente. Y lo otro es la parte mental, la parte Sí, pues, emocional, que es lo que Carlos nos acaba de ayudar. Así que, Carlos, te agradezco de verdad esta gracias. conexión. Creo que No, gracias. nunca lo habíamos hecho. Te lo Es súper importante. agradezco. Es tremendamente importante porque todo lo demás se compra. Todo lo demás Exactamente. puedes pagar. Eh, a veces me pasa que llegan niños a la consulta y llegan los papás y me dicen, tome, se lo dejo, ¿a qué hora vuelvo a buscarlo? Como si fuera el mecánico. No, pues esto no funciona como el mecánico. Necesitamos cosas que aprender, necesitamos cosas que madurar y ciertamente los dejamos a todos invitados para poder pensar en ello. Eh, y los que somos papás tenemos el desafío de dejar nuestra mejor versión del mundo aquí en la tierra, que son nuestros hijos. Entonces, enseñar de las emociones, enseñar cómo nos relacionamos cuando tenemos rabia. Como tú bien dices, eso lo imitan los niños. Entonces, ojo con eso. He visto más de alguna vez papás que se bajan de los autos a pelear y tienen a su hijo ahí adentro del auto. Mm. Entonces están enseñándole eso. Entonces, ojo con eso. Aprendamos de dejar la mejor versión de nosotros en este planeta. Así que tenemos un gran desafío todos los que andamos en moto. Y lo mismo los niños que ven a su papá peleando con algún motociclista, para que no quedemos Así es, tampoco como los patos malos. así es, así es. Así es Carlos, que te agradezco mucho el espacio. no, gracias a ti, Que compa. estén bien. Muchas Y gracias y nos gracias a vemos todos por los pronto. saludos. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Exacto. Nos vemos. A cuidarse y agradecer siempre eh, la colaboración de la Mutual de Seguridad en el espacio que hemos hoy seguro de amor. ¿Vale? Chao, chiquillos, que estén muy bien, ¿ah?